Señores, editado por B Ediciones, tengo en mis manos Nos íbamos a comer el mundo, esta crónica de lo que ocurrió en 20 años de rock en el Uruguay, desde principios de los 90 y hasta el año 2009. Una foto de un tiempo y de un espacio, creo que necesaria y bienvenida para recopilar datos y testimonios sobre lo que ocurrió con un género muy popular en nuestro país y que vivió además sus peores y sus mejores momentos en esa época. Y tenemos a la autora del libro, la periodista Cristel Latequi, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Cristel? ¿Todo bien? Bien, bien, un placer. Bueno, y felicitaciones por esta edición. Se lee muy fácil, casi que de un tirón. No puedo decir un tirón porque es bastante voluminoso, sí, por suerte. Pero bueno, sos muy joven además y decidiste arrancar este recorrido por la realidad del rock uruguayo a principios de los 90. Sí. Para poner en contexto, ¿qué estaba ocurriendo en esa época en nuestro país, en general y vinculado al mundo de la música? Lo que había pasado a fines de los 80 era que había muchas bandas del primer movimiento postdictatorial terminaron, terminó Los Estómagos, Traidores estaba en un periodo de poca actividad y bueno, se decía que el rock había finalizado. Y era como un poco también el espíritu que la gente sentía, de que después de eso no iba a existir más nada dentro del rock. Fue una época de mucha emigración también. También, claro, había mucho desencanto dentro de la juventud, mucho bajón. Y bueno, dentro de esos sentimientos nacieron otras bandas que en principio no tuvieron la misma visibilidad que tuvieron las anteriores. No había grandes festivales, no había mucha prensa que los cubriera, pero sin embargo fueron creciendo en diferentes boliches y fueron convocando gente. Vos dijiste la palabra clave en este asunto, sobre todo si hablamos de los 90, boliches. Sí. Exacto. Boliches, porque esos reductos son los que mantuvieron a bandas que, a ver, la mayoría en diferentes proyectos o en el mismo siguen activas al día de hoy. Claro, eso es lo interesante y también por lo cual agarré también los 90, porque las bandas que empezaron en el 90 justo, casi todas están funcionando todavía, entonces claro, es un proceso común, es como los 20 años se pueden agarrar como una unidad porque se formó un proceso que empezó y creció. No empezó en los 2000. Y que tuvo idas y vueltas. Sí. Y por ejemplo, si vamos hacia el 2000, tenemos un periodo pre-crisis de 2002 y algo muy particular que ocurre a partir de 2003, con una eclosión y una efervescencia del movimiento rockero que lo puso incluso al tope de las preferencias prácticamente de todo el mundo. Claro, más bien, fue lo que sucedió, el gran boom fue a partir de la crisis, pero no lo gestó la crisis, ya venía gestándose antes. Eso fue como el gran empuje que llevó al rock a la popularidad. Pero sí, las bandas ya venían laburando hace mucho. ¿Y cómo explicar entonces lo que ocurrió? Vos decís, el corte llega hasta 2009 y sí, está bien, hay una decisión, decir, bueno, hasta acá vamos con este tema, aunque tenés material como para seguir. Sí, por supuesto, pero tendría que hacer otro tomo. Totalmente, que puede llegar. ¿Cómo describir lo que ocurrió hace 12 años atrás, por ejemplo, con la movida de festivales y un montón de puertas que se abrieron para las bandas que además, poco menos que levantabas una baldosa y aparecía sí, una banda? Yo me hago eco de varias personas que lo reflexionan de esta manera. O sea, la gente en ese momento de crisis estaba necesitando escuchar una voz uruguaya que les hablara, que los increpara, que hablara de sus problemas y de sus dilemas y de la crisis y de la falta de trabajo. Y la gente necesitaba verse reflejada en eso y el rock les respondió con todo lo mismo que les estaba pasando a ellos. Y bueno, fue a través de eso que se fue convocando más gente y la gente convoca más gente. Claro. ¿No? Y ahí se crea la moda, digamos. Totalmente. Quiero decirle al público que hay una cantidad impresionante de entrevistados, realmente una labor titánica la de Cristel, que recopila muchísimas voces y en ese sentido, la mirada de hoy, por ejemplo, de tipos como integrantes de Trotsky Vengarán, No Te Va a Gustar, Cuarteto de Nos, una cantidad de bandas tremendas. ¿Cómo es respecto a ese tiempo? ¿Cómo lo evocan? Yo creo que hay cierta nostalgia, pero no hay una idealización. Se lo ve de una manera muy realista, decir, ok, acá estaba pasando algo que no iba a perdurar, que no iba a ser así de acá al infinito. Este era un momento que había que aprovecharlo y se lo aprovechó muy bien de diferentes maneras, pero creo que todas las bandas sienten que, ok, nosotros entendimos que esto iba a ser momentáneo y vamos a aprovecharlo. Y fue así, nadie pensaba que iban a seguir convocando 100.000 personas todos los años, porque era un número que ya era descabellado.
para empezar. Claro, hay un testimonio de colega y amigo Salvador Banchero que dice que era un movimiento que, si bien tenía muchos ejemplos muy buenos en cuanto a manifestaciones artísticas, era muy desordenado, sí. No era una cosa homogénea. ¿Sirve eso para explicar este momento del rock hoy por hoy en Uruguay? Capaz que sí, o sea, desde el 90 todas las bandas eran muy diferentes. Si bien algunas citan influencias parecidas, los resultados siempre fueron muy diferentes. Entonces yo creo que, o sea, en el momento que se pudo crear un movimiento de rock nacional, fue en el momento donde estaban los grandes festivales, estaba el Pilsen Rock, estaba la Fiesta de la X, entonces eran los lugares donde se podían nuclear. Pero más allá de eso, muchas de las cosas en común que tenían eran amistades. Claro. Eran mucha camaradería, entonces sí, las bandas eran muy diferentes y a veces los públicos coincidían y a veces no. Claro. ¿Cómo te tomó, por ejemplo, en este año, pues este libro lleva un buen tiempo de preparación, pero este año sale, donde se da a conocer, por ejemplo, hace pocas semanas, el regreso de La Trampa? Podrían haber avisado antes, muchachos, era divino para incluir el libro. Claro, a ver, tiraba la bomba ahí. Claro, o el regreso, por ejemplo, del proyecto de la X. Sí, también. ¿Hay de alguna manera, dentro de esa nostalgia, un intento de revitalizar a algunos de los actores más importantes? ¿Cómo lo percibís? A mí es como que dije, bueno, estamos todos en esta historia o algo así, pero sí, me parece que hay como una sensación de que falta. Sobre todo con el tema de la X, por ejemplo, que falta un espacio, que sean solamente rockeros, ¿entendés? Porque si bien hay medios que cubren al rock, no hay un medio dedicado al rock. Y eso es lo que me parece que falta en el caso de la X. Y en el caso de La Trampa, a mí me tomó su momento por sorpresa, me imagino que a todo el mundo también. Sí. Y eso tendrán sus razones. Y a mí me parece que está buenísimo que pase. Sí, yo creo que fue un sacudón bienvenido. Porque claro, si bien, por supuesto. Como decíamos, a ver, la Vela Puerca está en actividad. No te va a gustar esta en actividad. El Peyote Asesino está en actividad. Cuarteto de Nos. Bárbaro. Sin embargo, algo, por más que hay presencias activas, como que falta un poco también de ese espíritu de la cultura rock. Por ejemplo, sí. Ejemplificado en que faltan lugares para tocar. Sí, más bien. Igual, o sea, a mí me gustaría que se le diera también el mismo espacio a bandas nuevas. Porque estamos escuchando gente que hace 20 años que está tocando. ¿Dónde están las bandas nuevas que están como que tomaron la posta o hicieron su camino por su cuenta? Eso me parece que también hay que darles el lugar. Igual sigue siendo Uruguay un fenómeno particular, ¿no? Porque digo, en relación a lo que es su densidad poblacional, la cantidad de músicos y bandas que hay son impresionantes. Sí, y la cantidad de músicos que tocan en varias bandas. Ahí está, claro. También. Bueno, sí, ocurría con las consagradas también en su momento. Bueno, quiero decirles que el libro, por supuesto, está desde hace unas semanas en todas las librerías, fue presentado días atrás en la Feria del Libro. Nos íbamos a comer el mundo. Brevemente, Cristel, ¿cómo explicar esa expresión que pronuncia nuestro colega Guillermo Metseiras en el libro? Sí, ahí está, la dice Guillermo. Él le está haciendo referencia, a la situación de principios de los 90, que se creía que tras la instauración de la democracia todo iba a ser mejor y la juventud iba a poder disfrutar y vivir y romper todo en una buena, no en una mala. ¿Y qué pasó? Pasó nada, básicamente. Entonces esa sensación de que nos íbamos a comer el mundo fue truncada. Claro. Y bueno, yo creo que también un poco se identifica con los 2000 también. Yo creo que es una cita ineludible, no solo para los melómanos y que disfrutan del rock en general, sino para quienes quieran entender un poco también lo que pasó con un sector de la juventud en los últimos, en los últimos no 20, pero quizá los últimos 25 años del país. Cristel, felicitaciones por el trabajo y muchos éxitos. Muchas gracias. Ojalá que en cualquier momento sabremos de algún tomo más.